está Guarneros. José Eduardo Heredia. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Jessica Abigail Hernández. Presente, profe. Gracias. Melanie Martínez Ríos. Melanie. Presente, profe. Gracias. Presente. Itzel Medrano. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Raquel Montes. Presente, profesor. Gracias. Leilani Yamilet. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. María de Lourdes Paredes. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Karen Stephanie Peña. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Eduardo Isaac Peralta. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. José Pérez Gil. Presente, profesor. Gracias. Nayeli Alexandra Pérez. ¿No se Presente, profe. encuentra? Buen día. Ok, gracias. Víctor Israel Pulido. Presente, profesor. Gracias. Andrea Michelle Quiroz. Presente. Buenos días. Buenos días. Rodolfo Ramírez Espinosa. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Laura Alejandra Ramírez. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buen día. Luis Armando Ramírez Vázquez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Adrián Salazar Díaz. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Adriana Saraí Sánchez. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Luis Ángel Santillán Mayo. Presente, buenos días. Buenos días. Jaime Alexis Telles Guadarrama. Presente, profe. Buen día. Buen día. Iván Uriel Valdés. Presente, profe. Buen día. Gracias. Jaime Carlos Valencia. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rafael Emiliano Valerio. Presente, profe. Gracias. Y Jimena Villegas Martínez. Presente, buenos días. Buenos días. Bien. Profesor. Bueno, pues, ¿quién habla? Ay, Dueñas Morales. Es que no podía entrar, pero ya pude por fin. Que te pongo retardo. ¿Alguien más? Gracias, profe. Ok. Entonces, seguimos con la parte para lo del tercer ordinario. Recuerden que su fecha de examen está marcada jueves 26 de enero. Una parte importante, pues ya lo tenemos, que es el trabajo de importación y exportación a su país al cual escogieron ustedes y su producto. Producto de importación, producto de exportación. Entonces, por favor, que sean muy cuidadosos en ese trabajo, porque recordemos que va de 0 a 5 puntos. Entonces, esa parte es bien importante que ustedes la estén considerando. Después, para ya el examen, pues ya estamos viendo que me meto con la parte de control de calidad, de cómo se hace el muestreo. Tenemos las military estándar y ahí pues viene otro ejercicio de aplicación. Vamos a otra parte que les voy a mencionar en qué capítulo nos vamos a estar metiendo. Que sería, vamos a estar viendo lo que es el capítulo 17 de los apuntes, que es desarrollo de proyectos de envase y embalaje. Búsquenlo, por favor, en sus apuntes, capítulo 17. Cuando lo encuentren, me avisan. Ya llevaron la materia de evaluación de proyectos y economía de la ingeniería. No, profe. ¿O lo están llevando? Bueno, ya van a llevar. Pero aquí es donde viene parte de esto, pues de lo que van a estar manejando. Entonces, ¿ya encontraron la página, el capítulo 17? Sí. Ya, profe. Ok, ahí estamos viendo para qué estamos haciendo lo que corresponde a desarrollo de proyectos. Puede ser para desarrollar un nuevo producto, para mejoras al producto actual, reducir los costos, disponibilidad de materia prima, los aspectos legales y normativos que van variando y lo que son nuevos desarrollos tecnológicos. De hecho, fíjense bien el cuadro que es la 17.1, que es cuando estamos ahí viendo el desglose del costo de producción. Entonces vemos que el costo primo, supongo que ustedes saben que es el costo primo, más el costo indirecto de producción me da el costo de producción, donde materiales directos más la mano de obra, pues me da lo que es el costo primo. Por eso hablaba si ya conocían eso de costo primo.
Y entonces, si tengo la materia prima indirecta, más la mano de obra indirecta, más los gastos indirectos de producción, todo eso me va a dar el costo indirecto de producción. Acuérdense, siempre hay costos directos y costos indirectos. Esto lo debieron de haber visto ya en alguna otra materia. Y entonces, pues lo que tengo que ver, váyanse a la página 17.2. Para efecto de nuestro análisis, pues tengo lo que sería el costo por la mano de obra directa, el costo por las materias primas, el costo de los materiales de envase y embalaje y el costo indirecto de producción. Entonces ahí estamos teniendo una parte bien importante de lo que sería la parte de todo nuestro desarrollo de nuestros proyectos. Yo estoy hablando de envase y embalaje. En la parte de abajo de la página 17.2 van a encontrar cuál es el costo real del empaque, que sería costo real del empaque en el numerador, el costo unitario del empaque entre lo que son los días de vida útil. Aquí, ¿qué es lo que me significa? Pues que yo voy a tratar de que la vida útil que yo esté teniendo, mi empaque, sea lo más alta posible para que yo pueda disminuir mi costo real del empaque. Sino que está ocurriendo que mi producto se me estaría echando a perder. Entonces, una parte muy importante es el diseño y desarrollo del empaque. El típico caso que a mí me tocó trabajar cuando trabajaba en Conasupo en dirección de industrias fue el desarrollo de lo que son el famoso Tetra Pak, que es donde se guarda la leche. Entonces, ahorita un Tetra Pak, ¿cuántos días de vida útil tiene? Si alguien busca ustedes un cartón de cerveza de leche, chequen por favor el tiempo de vida útil que tiene. Chéquense si alguien tiene alguna Tetra Pak de leche ahí en su 180 casa. días. Pues, chéquenle, ahí va diciendo la fecha de caducidad. Si tiene ¿qué fecha de caducidad tiene tu cartón? Alguien saque una Tetra Pak de leche y vea la fecha de caducidad. Yo ahí les preguntaría ¿y cuándo lo compraron? Yo tengo uno que dice que se caduca el 19 de marzo del 2023. Ok, por lo tanto, ahorita que estamos en diciembre, todavía tienes 3 meses más para que te dure esa leche, ¿no? Y no necesitas refrigeración, a excepción de que la abras. Si la abres, pues ya tendrá que ser un refrigerador. Entonces, eso, por ejemplo, cuando a mí me tocó, pues apenas teníamos un mes de duración de vida de anaquel. Poco a poco, con el desarrollo tecnológico, se ha aumentado los tiempos de vida útil que puede tener ese Tetra Pak para poder guardar la leche. Entonces, ese es el punto fuerte que tenemos. Por eso la ecuación que le estoy yo mencionando del costo real del empaque y considerando la vida útil, ¿no? Entonces, cuando se hace la cuestión o tienes como objetivo la reducción de costos de material, es por dos casos. Uno, el incrementar o por lo menos que no se disminuya la vida del producto. Y dos, reducir el costo unitario del empaque. ¿Cómo lo hacemos? A veces más delgado. O sea, tenemos que estar trabajando en varias cuestiones en toda esa parte de diseño. Y considerando pues el desarrollo propio tecnológico que existe a nivel mundial, ¿no? Aquí dice el párrafo, cuando se diseña un empaque, probablemente la diferencia entre un buen empaque y un mal empaque sea muy pequeño, pero cuando es analizado en función de resultados de un mal empaque, entonces yo lo puedo medir en función de la baja eficiencia en producción, en lo que sería la cantidad alta de mermas, en lo que sería insatisfacción del consumidor porque el producto salió malo, huele mal, etcétera, sabe mal, porque nos devuelven la mercancía, por pérdida de participación en el mercado y por reducción de utilidades. Si ustedes se dan cuenta cuando van al súper o en su propia casa, vean la cantidad de empaques y envases que tienen de productos alimenticios. En todos ellos van a encontrar usualmente lo que sería la fecha de caducidad, sobre todo si están recién empacados, o sea que no están abiertos en su casa. No sé, el arroz, los frijoles, el atún, el aceite, todos esos productos están manteniendo una fecha de caducidad. El único producto que posiblemente encuentren que no tiene fecha de caducidad es la miel.
La miel es un producto natural y esa no tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Pues la naturaleza es sabia, ¿no? ¿Por qué pasó? Pues eso sí, no sabría explicarlo, pues. Y después viene lo que son, cuando empezamos a hacer los análisis de los materiales, pues yo me veo, fíjense, la tabla que viene con la ley de Pareto, que está en la página 17.2.3. Yo tengo toda una serie de productos de la letra A la letra P. Y dice un análisis de Pareto en función de los costos por materia prima, por el material de empaque, por lo que sería el eh, consumo de mayor a menor. Y entonces podemos estar encontrando lo que corresponde a varios parámetros para poder evaluar cuál es nuestro mejor producto. Entonces, de aquí lo que estamos observando en la siguiente tabla es cómo yo puedo estar acomodando cuáles son los productos que en su momento dado tienen mejor vida y que se pueden estar utilizando. Ahora bien, tenemos unas ecuaciones interesantes. Uno que es el índice de prioridad de Pareto, el IPP, que pueden ver en la página 17.2.3. Y más adelante en la 17.2.4 tienen lo que sería el análisis de un problema por medio del diagrama de Chicago. Ustedes llevaron la materia de control de calidad seguramente, inclusive desde la vocacional, y saben a qué significa el diagrama de Chicago o espina de pescado, en donde yo voy a ver el efecto que puedo tener o el factor que yo quiero analizar. En este caso yo tendría colapsamiento de un envase plástico y lo voy a analizar desde el punto de vista de materiales, de la mano de obra, de los métodos o de la maquinaria. Vean, eso lo tienen ustedes en su página 17.2.4. En el examen yo les voy a poner un tipo de problema que se puede presentar en lo que es un producto. Aquí hablamos de un colapsamiento de un envase plástico. ¿Qué tipo de problema podría poner? A ver si se les ocurre, Eduardo o Isaac. ¿Qué problema se te ocurriría que se presente en un empaque o un envase? ¿Que este presenta algún tipo de doblez o fisura? Por eso, pero como defecto, ¿cuál sería? ¿Que no embonen bien las piezas? Que no embonen bien las piezas. ¿Cuál puede ser eso? Pues sería la tapa, por ejemplo, el aceite que luego no embona bien la tapa y entonces está derramando el líquido. Ese es un problema. Eso yo lo analizamos en ICONS, Industrias Conasupo, cuando existía Industrias Conasupo, que es la que se encargaba del envase de lo que son los aceites comestibles. Ese era un problema. Otro problema era que era permeable, o sea, tú tomabas la botella de aceite y estaba empapada del aceite, ¿no? Y eso a las amas de casa pues no les gustaba. Había un problema de permeabilidad. Y yo tengo que analizar por qué y se tiene que buscar una solución. Es decir, la cuestión no es encontrar el problema. La cuestión es ver, analizar por qué y resolver. Ese es un problema que se tiene. Otro problema que yo estoy teniendo, por ejemplo, en productos alimenticios, es que se huela, no sé, el pescado. Entonces yo lo que tengo que ver es mi envoltura de tal manera que no me esté oliendo a pescado y que me está apestando, por ejemplo, en la casa, ¿no? En el refrigerador para que me esté contaminando por el olor a otros productos, la fruta y la verdura. Entonces yo tengo que ver mi emplaye, que es el más adecuado, pues para que no haya una permeabilidad desde el punto de vista de los sabores. Ese es otro problema. Y cualquiera de esos que yo pueda analizar, y aquí repito, la idea es de que ustedes busquen en su propia casa una problemática que exista en su empaque o en su envase. Eso va a ser tarea. ¿Qué tarea sería para el tercer ordinario? La primera tarea, la segunda tarea. ¿Qué tarea tenemos ahorita para tercer ordinario? El trabajo de importación y exportación. No, ese es para examen. Esa no es tarea. Sería la primera tarea, ¿no, profe? Ok, primera tarea para tercer ordinario. Entonces, su tarea va a ser analizar un producto empacado o envasado en su casa. Van a ver qué problema tienen y van a analizarlo desde el punto de vista de un diagrama de Chicago.
Eso sería por la parte de materiales, por la parte de mano de obra, por la parte de maquinaria, por la parte de métodos. Lo van a analizar y podrían ahí señalar las posibles causales, que son las pequeñas espinas que estamos teniendo de cada una de las 4 grandes espinas. Entonces, ustedes van a hacer un análisis. ¿Por qué posiblemente sea? Ya indudablemente, no, claro, no tienen el laboratorio y demás, pero la siguiente etapa pues sería analizar cada una de esas posibles subcausas para poder saber a cuál se le podemos decir que es el que me está afectando más y de ahí pues hacer una propuesta de solución. Pero en este caso, lo que ustedes van a analizar es únicamente la problemática. ¿Sí quedaría claro eso, Luis Ángel? Luis Ángel, Sí, profesor. Solo si sí. podemos ver bien cómo se hace el diagrama, porque no lo Por hemos... eso lo tienes ahí tú, ¿no? ¿No tienes tus apuntes? Sí, pero no hemos visto cómo se hace. ¿Cómo que no sabes cómo se hace? ¿No has visto cómo se hace un diagrama causa-efecto? Esa es mi pregunta. ¿No sabes cómo se hace un diagrama causa-efecto? ¿Nadie lo ha visto? ¿No llevaron la materia de control de calidad ya? Y se ve además en Sí. contexto oriental, que es una materia que creo que es de primer semestre. El de Ishikawa, el diagrama de El de Chicago, exactamente, ese es el diagrama de Chicago. Lo Ok. llevaron desde contexto oriental, yo di esa materia. Se da contexto No, oriental y apenas en contexto control de occidental. calidad. ¿Mandé? Apenas en control de calidad. No, se lleva desde antes en contexto Sí, porque oriental. dan las herramientas del control de la calidad, ¿no, profe? En Exactamente, eso contexto. se desde contexto oriental. Digo, si no lo están viendo, pues con quién llevaron la materia, ¿eh? Voy a tener que compartir y buscarles para que se orienten ustedes, pero lo tienen en los apuntes. Sí tiene los apuntes, ¿no? Para el compañero que le pregunté. El de ¿Sí lo Ishikawa, tiene o no lo tiene? Sí, profe. Bueno, vamos a ver, porque sí, aquí como no queda claro eso, hay muchas lagunas entonces de conocimiento. Acá tengo un diagrama de Ishikawa. Es un ejemplo real, lo vamos a analizar. Vamos a ponerlo. Pero exclusivamente viendo la parte de la maquinaria. Hay una técnica muy sencilla que se llama la de los porqués, en donde si una persona lanza una idea, la otra persona tiene que decir por qué cree que esa situación se está dando. ¿Se escucha? Y se va preguntando exactamente profe. la misma Sí, profe, pregunta, sí se ¿por escucha, qué? profe. Con cada respuesta que se dé. La intención es llegar al fondo realmente del asunto, no quedarse simplemente con lo primero que se viene a la mente. Y esto nos ayuda a tratar de detectar la causa raíz mucho más fuerte, de manera mucho más contundente. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo, que solamente utilizamos 2 porqués. El primer punto dice, se utiliza más de lo necesario, refiriéndose a los consumibles. Oye, pues yo creo que la causa de que hay un exceso de consumibles es porque se usa más de lo necesario. Entonces alguien pregunta, ¿por qué? Ah, pues porque las remachadoras que utilizan las personas, hablando de que están consumiendo muchos remaches, no están bien calibradas. Se vuelve a preguntar, ¿por qué? Ah, porque no se sigue un plan de mantenimiento y por eso no están bien calibradas. Aquí el punto es que tú puedes seguir preguntando por qué no se sigue el plan de mantenimiento y seguirle rascando. Lo que tienes que tener muchísimo cuidado es que ese exceso, o mejor dicho, al utilizar esta técnica del por qué, no te lleve, por ejemplo, a situaciones comunes que son para todas las empresas. Alguna vez en algún equipo que me tocó trabajar esta técnica, de todas las categorías, el resultado fue el mismo. ¿Por qué? Porque no hay dinero en la empresa y hace falta dinero para invertir. Ese tipo de respuestas, por ejemplo, como causa raíz, no sirve para nada, porque en todas las organizaciones el dinero es uno de los recursos más limitados que existen. Entonces, lo que tienes que hacer cuando utilizas esta técnica del por qué es abrir muy bien los ojos y ver cuando realmente ya llegas a un punto
donde es algo que se puede solucionar, que está en tus manos y que realmente va a ocasionar un enfoque positivo en el proceso para tratar de solucionar el problema. En este caso, al utilizar dos porqués y determinar que no se sigue un plan de mantenimiento, nos dimos cuenta que no existía un plan de mantenimiento que fuera formal, solamente existía en la mente de una persona, por lo mismo no se le daba seguimiento formal, para no existir en papel, y que eso provocaba que muchas de las herramientas que se tenían no estuvieran funcionando como deberían de ser. Al no estar funcionando como tenían que funcionar, pues en vez de remachar correctamente, se desperdiciaba mucho material por el retrabajo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, esta nos pareció una excelente primera pista para poder determinar cuál es una de las grandes causas raíces por las que se estaba desperdiciando el material. Entonces, tomas ese enunciado y lo pones en la espina que le corresponde, si habláramos de lo de espina de pescado. Lo pones en la categoría que corresponde. Y simplemente lo que tienes que hacer es repetir el proceso para cada una de las categorías. Por ejemplo, si nos vamos a método o procesos, ya hemos hablado que métodos son procesos, aplicamos la misma técnica del por qué y decimos, ¿cuál es la causa de que haya un exceso de desperdicio de consumibles? Y alguien dice, bueno, porque la gente pide más material de lo que necesita. Hablando de que van y solicitan una cantidad mayor de material. ¿Por qué piden eso? Pues porque no existe una planeación de la producción. ¿Por qué no existe una planeación de la producción? Porque a lo mejor los jefes de área o los supervisores no saben cómo hacerlo. Nuevamente, yo tengo que ver en qué momento todavía está dentro de mis manos darle solución a esa posible causa raíz. Si yo sigo preguntando, puedo decir, ¿por qué no saben? ¿Por qué no hay capacitación? ¿Por qué no hay capacitación? ¿Por qué no hay presupuesto? Y llegamos a ese punto que te decía del dinero. Pero si yo estoy al tanto, si yo conozco mi entorno, si tengo realmente un equipo multidisciplinario que sepa de lo que está hablando, yo sé que el enseñar a una persona a cómo hacer planeación de la producción no depende de un área de recursos humanos, ni depende de contratar un curso extra sofisticado para decirle a la gente que tiene que planear cuánto material es el que va a necesitar. Entonces yo decido quedarme hasta aquí aplicando la técnica de los porqués y anotar esta como una posible causa raíz. ¿Sí? No saber cómo hacer la planeación de la producción influye porque eso provoca que no haya planeación correcta y al no haber planeación correcta el personal pide el material que se les ocurre, que se les da la gana. Para las otras categorías lo aplico exactamente igual. En mano de obra o del personal, pues llegamos a la conclusión de que necesitaban sensibilización sobre los costos de producción y su impacto. Cuando una persona no sabe lo que le cuesta el material a la empresa, pues es mucho más fácil que lo pueda desperdiciar. Y esto lo puedes llevar a situaciones de familia, de tu hogar. Cuando dicen que los hijos o los hermanos pequeños no saben cuánto cuestan las cosas, pues es más fácil que se desperdicie, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo del trabajo. Hay que sensibilizar a la gente de lo que cuestan las cosas y el impacto que tiene el desperdicio con lo que la empresa puede necesitar. Si hablamos del medio ambiente o el entorno, en este caso, que es un ejemplo real, como yo te había comentado, el área de producción estaba sobre tierra, no era concreto, no era cemento, no era asfalto, era tierra. Entonces, esto provocaba que era más fácil que algunos tipos de consumibles se perdieran porque al momento de caer, pues la misma tierra fina los tapaba. Entonces, no se podían recuperar. Y el mismo trabajador, cuando se le caía a lo mejor alguna pieza, pues como tenía que a lo mejor ensuciarse, ahí estar buscando la tierra, prefería dejar el material y utilizar uno nuevo que tenía de las bolsas que tenían ahí a la mano. Entonces, el hecho de que el entorno no facilitara que cuando se cayeran las piezas fueran fácilmente identificables, eso también provocaba que se desperdiciara más material. Como puedes ver, aplicando la técnica de los porqués, es relativamente sencillo que tú puedas determinar algunas causas raíz. Lo que tienes que tomar mucho en cuenta es que cuando lo estén analizando, mi recomendación es que se vayan categoría por categoría. A veces los equipos se sueltan en cuanto a que empiezan a fluir las lluvias de ideas y cada quien aporta una idea diferente, pero de diferentes categorías. Lo que yo te recomiendo es que se enfoquen. Primero vamos a ver una categoría, después de que surjan las ideas vamos a ver otra, y después la otra, y después la otra hasta terminar con las 4. Esto ayuda a que todos estén alineados en las mismas ideas y que cuando se utiliza la técnica de los porqués, también todos puedan enfocarse en lo mismo y no estar dispersos. Ahora, obviamente en una situación normal, pues no es suficiente con 4 causas raíz posibles. Tiene que haber más o surgen mucho más en un proceso de lluvia de ideas. Pero aquí por cuestiones de tiempo simplemente te vamos a mostrar un poco más avanzado cómo quedó más o menos el diagrama. El diagrama fue un poco más grande y surgieron muchas más causas, pero puedes ver que para cada una de las categorías mínimo surgían 2, en algunas 3 y realmente en algunas llegaron a haber 5 o 6 causas posibles. Pero aquí lo que te estoy mostrando es para que tú veas cómo se construye el diagrama y cómo las diferentes causas se van adaptando. Cuando son muchas causas las que se detectan, tú puedes comenzarlas a agrupar y empezar a ver
que a lo mejor algunas de ellas tienen cierta similitud y que de dos causas se pueden fusionar en una. Pero esto ya es un análisis un poco, o digamos que ya como se tiene más práctica utilizando el diagrama, es mucho más sencillo hacer ese esquema. Ok, voy a ponerles otro. Profe, yo se lo explico si quieren. Todo esto está hecho con Photoshop. Si alguna vez trataste de usarlo y te abrumaste por su complejidad, estás en el lugar indicado. Vas a poder darle vida. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca del diagrama de Ishikawa o el diagrama de causa y efecto. Veremos su definición, sus características, cuáles son sus ventajas, cuál es su importancia a nivel organizacional y los diferentes tipos de diagrama que existen. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. ¿Qué es el diagrama causa y efecto? Es un diagrama que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y sus causas. El diagrama causa-efecto es una técnica de análisis en la resolución de problemas para explicar cómo diversos factores que afectan un proceso pueden ser clasificados y relacionados de cierta manera. Esto quiere decir que este tipo de diagramas son los idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión acerca del problema, visualizar las razones, motivos o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y organizar planes de acción. Este tipo de diagrama fue organizado o desarrollado por el profesor Kaoru Ishikawa de la Universidad de Tokio en el año de 1943. Fue un experto en dirección de empresas interesado en mejorar el control de la calidad, quien la utilizó con un grupo de ingenieros en una planta de Kawasaki Steel Works, también llamado el diagrama causa de efecto o el diagrama espina de pescado por su forma característica semejante a un esqueleto de un pez. Ahora, ¿para qué sirve este tipo de diagramas? En primer lugar, favorece el intercambio de técnicas y experiencia entre los miembros del equipo de trabajo, cada uno de los cuales ganará un nuevo conocimiento, ya sea al realizar el diagrama o al estudiar un determinado problema. El diagrama puede ser utilizado para el análisis de cualquier problema, ya que sirve tanto para identificar los diversos factores que afectan un resultado, como para clasificarlos y relacionarlos entre sí. Ayuda también a determinar el tipo de datos a obtener, ya que también con esto se permite confirmar si los factores relacionados fueron realmente la causa del problema. El diagrama se puede emplear para prevenir otros problemas, pues proporciona una visión de conjunto, bien sea de los factores de una determinada característica de calidad o bien sea de las fases que integran el proceso. Cuando se detectan causas potenciales de un problema, estas pueden prevenirse si se adoptan controles apropiados. Y por último, muestra la habilidad profesional que posee el personal encargado del proceso. Entre más alto sea el nivel, mejor será el diagrama resultante. Ahora, miremos esta relación de causa y efecto que tiene este diagrama. El resultado fijo es la definición que comúnmente se le da a lo que llamamos como efecto, el cual representa un área de mejora. Do you love Gantt charts? Here's how easily you can build one in ClickUp. Let's map out the tasks for your Gantt chart in this list. Perfect. Now, let's add a Gantt view. Set the dates for your tasks, and voila, we've got a Gantt chart. You can also set dependencies, adjust timelines, and change your colors too. And adding more tasks as this project progresses
ya sea un problema a resolver, un proceso o una característica de calidad. Una vez que el problema o efecto es definido, se identifican los factores que contribuyen a estas causas. Por ejemplo, veamos de manera general estos ejemplos de la relación causa y efecto. Por ejemplo, causa, un llenado incorrecto de formas de pedido de mercancía. ¿Cuál sería el efecto? Pues que no llegue la mercancía al cliente. Otro ejemplo, diferencias en el procedimiento seguido para ello. Consecuencia o efecto, las diferencias en el tiempo que tarda en procesar una solicitud de crédito. Otro ejemplo, la falta de entrenamiento de los empleados. ¿Cuál puede ser el efecto? Propicia el aumento del número de quejas recibidas. Por lo tanto, hay una relación directa entre las causas y el efecto, entre las causas y el problema. Ahora, ¿cómo funciona el diagrama de Ishikawa o el diagrama causa y efecto? Veamos lo siguiente. En primer lugar, hay que definir claramente cuál es el efecto o síntomas cuyas causas han de identificarse. Encuadrar el efecto hacia la derecha y dibujar una línea gruesa central apuntándole. Luego, en el segundo paso, hacemos uso del brainstorm o una lluvia de ideas para procurar un enfoque racional para identificar las posibles causas, distribuir y unir las causas principalmente a la línea central mediante líneas de unos 70 grados de inclinación. Ahora, respecto a esto, hay una clasificación general de causas, digamos, estandarizadas de acuerdo al problema o al enfoque que se le esté dando. Son tres, vamos a mirar cuáles son. En primer lugar tenemos esta relación que se conoce como la 4M sobre 1H, que es recomendada cuando el problema tiene que ver con la producción. ¿Qué se relaciona o cuáles son las causas generales que se relacionan? El hombre, o sea, el personal, la maquinaria o la tecnología, el método, que son los procedimientos, el material, que son las materias primas, y el medio ambiente, o sea, todo lo que rodea al problema. Esta es la primera clasificación estándar, una de las que más se utiliza, pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar otro tipo de causas, ya que depende del problema que se esté presentando o del efecto que se esté presentando en el momento. La segunda clasificación estándar es esta, de estas causas. Es recomendada para los temas de calidad, recursos, comunicación, capacitación, conducción. Esta es una clasificación general recomendada para los temas de calidad. Y la tercera clasificación general es la recomendada para temas administrativos. ¿Cuáles son las causas generales? Las políticas, los procedimientos, la planta, el personal. Vuelvo y aclaro, son recomendaciones de clasificaciones generales desde el punto de vista de las causas, pero eso no quiere decir que pueda ser modificada, ya que pues cada problema tendrá su particularidad al momento de ser analizado. Lo importante de estas causas es que el personal, el equipo de trabajo, haga una lista de todas las posibles causas que cada uno considere. En una lluvia de ideas se hace una extracción de esas principales causas y se llega a la conclusión de cuáles son las que en verdad todo el grupo considera que son las causas principales. También tenemos las subcausas. ¿Cuáles son las subcausas? Son aquellas que se le añaden a las causas principales a lo largo de estas líneas inclinadas. Con esto se busca descender de nivel hasta llegar a lo más profundo, a la causa raíz, a la fuente original del problema. Es decir, hacerlo lo más profundo posible, lo más claro posible, el análisis, llegar hasta donde más se pueda para poder comprender tanto las causas como el efecto. Y por último, una comprobación lógica de esta cadena que hemos mostrado. Hay que comprobar la integridad de la estructura del diagrama, sus ramas, sus subcausas. Es decir, hacerlo lo más verídico y lo más acercado posible a la realidad que se está analizando. Ahora, existen tres tipos de diagramas. Están los diagramas de análisis de la variabilidad, que es el más común, que también es conocido como el de dispersión de una característica de calidad, el análisis de procesos por etapas y el análisis para el proceso. Vamos a analizar cada uno de ellos.
Empezamos con el diagrama de análisis de variabilidad. Primero, trazamos una línea gruesa de izquierda a derecha y se escribe a la derecha de la punta el efecto que vamos a analizar o el problema. En este caso, para este ejemplo, vamos a escoger inconformidad del cliente. Luego se anotan los principales factores causales del problema y se relaciona con el efecto mediante las flechas que caen sobre la flecha principal. Cada una de estas causas se pueden subdividir, que es lo que vamos a analizar primero. Entonces, en estos dos pasos ya hemos definido el efecto del problema, que es inconformidad del cliente, y de acuerdo al estudio o al caso que se ha analizado, se han detectado, o el grupo de trabajo llegó a esta conclusión de estas grandes 4 causas principales: producto vendido, mano de obra, procedimiento de entrega de mercancía, transporte. Luego de esto se puede subdividir en subcausas que se agrupan como pequeñas ramas o espinas en torno a las ramas principales. Entonces, veamos cuáles son. Por ejemplo, tenemos acá en esta causa de producto vendido que el producto es golpeado o hay faltante. En el procedimiento de entrega de mercancía, pues los procedimientos son desconocidos por los empleados, o son conocidos pero no son aplicados, o si existen pero están incompletos. En la parte de transporte está la programación de ruta, que pueden haber dificultades, los camiones, que es el medio de transporte, y un aumento de entrega dependiendo de las temporadas. Y la mano de obra puede ser lo que... Big Platform es su solución todo en uno para la gestión integral de procesos que abarca todos los pasos. Que se ha detectado que son poco amables los trabajadores, o está mal capacitada, o es insuficiente. Entonces ya hemos determinado las subcausas de estas 4 causas principales. Sin embargo, cada una de estas, tanto causas como las subcausas, potencialmente pueden ser analizadas aún más y se puede llegar a una subdivisión de cada una de estas. Por ejemplo, en el golpeado, que es una subcausa de la causa producto vendido, encontramos que hay una falta de procedimiento estándar en el manejo del producto vendido. En faltante, pues hay una falta de revisión de contenido. Otro ejemplo, podemos decir que es acá en la programación de las rutas en la causa de transporte, que en la subcausa programación de rutas se encontró que hay rutas que son inadecuadas o ineficientes. En la subcausa camiones tenemos que hay un mantenimiento deficiente de los vehículos, tienen poca capacidad de almacenamiento o de transporte o de volumen. Y tenemos y por último tenemos lo que es la comprobación. El equipo debe comprobar que todo esto se ha realizado con gran detenimiento y que se han llegado a estas conclusiones. Lo importante en este tipo de análisis es que cada una de las causas potenciales que han sido identificadas pueden ser potencialmente examinadas de un modo más detallado, preguntando a cada una lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La meta que se persigue es llegar al corazón del mismo problema. Muy bien, continuamos con el segundo tipo de análisis, que es el análisis del proceso por etapas. Este es una forma del diagrama causa y efecto. Se usa cuando existe una serie de eventos o pasos en un proceso, crea un problema de producto o servicio y no está claro cuál evento o cuál paso es la causa mayor del problema. Por lo tanto, cada categoría o subproceso es examinada para ver si hay causas posibles. Después que las causas de cada etapa son descubiertas, se seleccionan y verifican las causas significativas del problema. El diagrama causa y efecto o análisis del proceso por etapas facilita la comunicación entre las operaciones y puede ser utilizado para prevenir problemas en el proceso. Por ejemplo, una de las preguntas características sería ¿qué problemas de calidad podrían ocurrir en esta fase del proceso? Y por último tenemos el diagrama para el proceso. Este resulta de la combinación del diagrama causa y efecto que hemos visto con un modelo, ya sea a escala, un dibujo o una fotografía del proceso, señalando las diversas causas que impactan en cada uno o en cada una de sus partes. Por ejemplo, aquí tenemos el dibujo de una Toyota y nos estamos dando cuenta que hay algunas causas. En este caso, por ejemplo, tenemos que hay un problema, que hay un mal funcionamiento del motor, pero ese mal funcionamiento del motor es un efecto.
y ese efecto tiene una causa. Aquí hay otro problema. Señala que el bamboleo de las llantas tiene su causa. Es decir, que este tipo de diagramas puede combinar diferentes tipos de problemas en un solo producto o servicio con cada una de sus respectivas causas o subcausas. Esto nos da un panorama mucho más amplio para analizar cuando el problema es muy complejo. Es decir, cuando en un mismo producto o servicio se presentan varios problemas. Por lo tanto, tienen que ser analizados en su conjunto los problemas con sus respectivas causas y subcausas para poder llegar a una toma de decisiones. Bueno, aquí ya vimos varias cuestiones para qué es lo que van a realizar ustedes con el producto de envase y embalaje, y ustedes van a discriminar cuáles son las posibles causas de ese defecto que estén encontrando en el producto que está en su casa. ¿Sí quedaría claro lo que estoy pidiendo? Ya habiendo retomado lo que es el diagrama de Chicago. Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar con esta etapa porque eso es algo que está en los apuntes en el 17.2.4, que lo estamos ahí revisando. Y de ahí pues viene una tabla que es la 17.2.4, página 17.2.5, donde viene alguna de las posibles causas, que eso sería trabajando con un Pareto, de qué es lo que podríamos estar encontrando nosotros en un tipo de problema, ¿no? Aquí voy a leer una parte, dice: una vez hecho este diagrama, se le da un valor a cada causa individual, por ejemplo, número consecutiva, dando el número 1 al considerado de mayor importancia y así sucesivamente, y acto seguido se les califica con un porcentaje en cuanto a la participación estimada en el efecto para este ejemplo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de lo que corresponde a un producto que fue almacenado, que fue envasado, y hablamos de varios tipos de problemáticas por diferencia de altitud, diseño del envase, temperatura de llenado, tipo de material, tipo de llenado, lugar de llenado y otros, ¿no? En la diferencia de altitud es el típico que podría yo, si por ejemplo compro una bolsa de papas donde se envasó en la Ciudad de México y yo bajo al nivel del mar sin abrir la bolsa, ¿qué es lo que le estaría pasando? O sea, ya llevaron la parte de química y vieron la ley de los gases. ¿Qué es lo que está pasando en dentro de la envoltura que tiene, por ejemplo, papas nueva? Ustedes saben que está chonchita porque tiene una atmósfera preparada para que no se me maltrate el material, y bajo al nivel del mar. ¿Qué le puede pasar a esa bolsa si no está bien sellada? Estamos a una altura de la Ciudad de México y bajo a nivel del mar. ¿Qué le pasaría? Sí, como que se Baja o desinfla. aumenta la presión. Sí, tenemos mayor presión abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo envasé a una cierta presión Ciudad de México y la bajo a la ¿Podría ciudad de... explotar? ¿Se va qué? Podría reventarse, ¿no? Abrirse. Debería reventar, pudiera ser, habría que checar o se va a enjutar, ¿qué le va a pasar? ¿Se expande para explotar o se enjuta? Es una buena respuesta, una buena pregunta. O sea, analícenlo desde el punto de vista de lo que ya vieron en química y en las leyes de los gases. Y la otra, se envasó, vamos a poner en Acapulco, Guerrero, y subimos a la Ciudad de México esa bolsa de papas. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a enjutar o se va a explotar? Es un problema típico. ¿Dónde se observa eso? Por ejemplo, en las latas en lo que son los refrescos. Está tapado la botella y en algún momento le cuesta a uno muchísimo trabajo poder abrir la botella por el cambio de la presión a la cual está en ese momento sometido. Entonces, ojo con esa parte porque tiene que ver mucho cuando uno está diseñando a qué presión vas a envasar. Y la gran pregunta es: ¿a dónde vas a llevar ese producto? Porque si no, vas a tener un problema que va a impactar en el cliente, ¿no? No sé, se te revienta la bolsa de papas y tienes una caja que adentro tiene toda una serie de bolsas de papas, y cuando llega al mercado, pues ya está todas reventadas, ¿no? Ni modo que te vayan a comprar así el producto. O al revés, que se enjuta completamente, no sé, las latas de refresco. Se enjuta, que ese es un cambio de presión que se absorbe hacia adentro
lo que sería el producto por el cambio de presión, la diferencia de presión entre la parte externa y la parte interna, y que no está medido cuál debe ser el grosor de la lata para que pueda aguantar ese cambio de presión. Entonces, son problemas que se presentan reales. Entonces, eso nomás para su parte del análisis que deben de estar enfocando, ¿no? Analízanlo nada más. Por ahí hay algunos videos muy explicativos de qué pasa una bolsa de papas cuando se lleva de un lugar y se lleva a otro lado. Bien, hay una figura que es la 17.2.7, que son elementos que deben considerarse en un proyecto, que la materia prima, el material de empaque, que eso va a materiales, y en materiales junto con la maquinaria, los métodos y la mano de obra, pues me va a llevar a la etapa de producción. Me voy al ejemplo práctico del cual les voy a poner un problema en el examen. Es una evaluación de proyecto, página 17.2.6. Búscanla, por favor. Ya, profe. Ok, dice lo que es evaluación del proyecto. La evaluación de un proyecto de empaques considera en términos generales dos aspectos, el técnico y el financiero. En el aspecto técnico se deben considerar las cosas como disponibilidad del nuevo empaque, la compatibilidad del empaque con el producto, las pruebas comparativas de la vida útil del producto, es el empaque actual contra un empaque propuesto, la maquinabilidad del nuevo empaque, los efectos colaterales de cambio por método, almacenamiento, manejo en línea, etcétera, la capacidad de producción actual y la aceptación del empaque por el consumidor. Por otro lado, en el aspecto financiero, por eso hablé yo, si ya habían llevado evaluación de proyectos, economía de la ingeniería, en el aspecto financiero interviene inversiones de capital en nuevo equipo, variación de costo en gastos directos de fábrica, mano de obra, materiales de empaque y materia prima, la variación en gastos indirectos de fábrica a mayor volumen reducido, los gastos indirectos son redistribuidos de una mejor manera, bajando el costo total del producto, o bien indicadores financieros del proyecto, retorno de la inversión, ustedes ya vieron la que es tasa interna de retorno, el TIR, y el TEMAR y algunas otras. Y en cuanto al tiempo de recuperación del producto. Esas son las consideraciones para una evaluación del proyecto. Les voy a dar el ejemplo que está aquí marcado. Sobre ese yo voy a cambiar datos, pero es el mismo tipo de sistema. Dice, se tiene un proyecto de cambio de empaque, página 17.2.6 del lado derecho. Se tiene un proyecto de cambio de empaque, el cual consiste en la sustitución de envase de vidrio por envases de plástico. El proyecto generará ahorros o genera ahorros anuales de 800,000 pesos, puedo decir en dólares o en euros. Y para la implantación del proyecto se requiere una inversión de 2 millones, igual pesos, dólares, euros, ¿no? Se considera una vida útil del proyecto de 10 años, al término de los cuales el equipo, o sea, ya fue usado durante 10 años, podrá venderse a 200,000 a valor presente. Determinar en base a lo anterior el porcentaje de recuperación y el plazo de amortización. Entonces yo voy a tener 4 datos. La inversión, es el nuevo equipo, 2 millones. Los ahorros, me va a dar 800,000. El valor de rescate, 200,000, es decir, de 2 millones que me costó de nuevo, después de un cierto tiempo, pues yo lo vendo en 200,000. Y la vida del proyecto que está dado a 10 años. Con estos datos me van a pedir lo siguiente, ¿cuál es el costo promedio anual de amortización? Que se va a abreviar como acrónimo CP subíndice A, costo promedio anual de amortización. Está dado por la inversión que yo apliqué en el equipo entre el número de años. Como yo invertí 2 millones en 10 años, me está dando el equivalente de mi costo promedio anual de amortización de a 200,000 pesos. Me pide cuál es la inversión promedio. La inversión promedio y su índice P está dado a la inversión más el valor de rescate, que va a estar en el numerador, dividido entre 2, y eso me va a estar dando mis 2 millones más 200,000, dividido entre 2, y va a decir que mi inversión promedio es de 1,100,000. Después me va a dar mi porcentaje de rentabilidad o recuperación. Aquí está dado como el ROI. Y entonces tenga ese porcentaje de recuperación, va a estar dado por el ahorro anual
menos mi CPA. CPA recordemos que es el costo promedio de amortización, entre IP, donde IP sabemos que es la inversión promedio, y eso si hago mi operación son 800,000 menos 200,000, que va a estar en el numerador entre 1,100,000. Por lo tanto, mi porcentaje de rentabilidad o recuperación va a estar dado en decimales, 0.5454, que se multiplicó por 100, pues me está dando 54.54. Aquí no me lo abreviaron como 54.5. Y de finalmente la cuarta pregunta, ¿cuál es tu plazo de amortización o payback? Se abreviará o como acrónimo T subíndice A, y eso es T subíndice A. Mi plazo de amortización es la inversión entre los ahorros, que son mi inversión 2 millones, entre 800,000. Por lo tanto, mi plazo de amortización quise que en 2.5 años yo ya amortigüé mi inversión que yo hice. Entonces, ese es el problema típico de una formulación de un proyecto sencillo. Claro, aquí no estoy considerando contratación o compra del terreno para hacer la instalación, porque pues, es una fábrica que ya está instalada, ni algún otro gasto, pero esto es directamente lo que yo puedo poner como un ejemplo de aplicación en mi evaluación de proyecto. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, Ok. profe. Entonces, de ahí les pido que lo estén revisando. Este ejemplo, me voy a manejar parecido. ¿Qué voy a cambiar? Simplemente voy a cambiar datos. ¿Sí? O bien yo puedo preguntar hoy, si yo quiero un plazo de amortización a 5 años, pues yo te tengo que dar datos, pues para que yo pueda a partir de cuánto fue la inversión, ¿no? Pero en general yo manejo este tipo de problema, que es un problema sencillo de esta evaluación económica del proyecto. Igual. Ya con esto voy a partir a lo siguiente, algo que ya debieron de haber visto ustedes en alguna materia, no sé, sistemas de producción, evaluación de proyectos, que sería el gráfico de la ruta crítica. Han visto ustedes el CPM y el PERT, ¿verdad? Que es un PERT y que es un CPM, ruta crítica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en la figura 17.8 de la página 17.2.7 lo que yo puedo manejar como una gráfica de ruta crítica. Tengo mi diagrama de la ruta crítica en la parte superior y en la parte inferior tengo mi gráfico de Gantt. ¿Por qué? Porque yo tengo diversos tipos de actividades que se van realizando, algunas son paralelas, otras no, tengo que terminar una para poder continuar la otra, y, y así sucesivamente para llegarme al final, a la finalización de lo que sería mi proyecto en mi gráfico de Gantt. Y eso me sirve porque a lo mejor yo voy a tener cuál es mi costo por día de un proyecto, y entonces si me está alargando el tiempo, pues yo puedo estimar cuál sería el precio que va a llevarme a cabo toda la obra, todo el sistema esto. Entonces yo conozco ya mi gráfico de la ruta crítica y conozco lo que corresponde, o sea, mi PERT. Repito, puedo conocer más sencillo que es mi CPM, método de la ruta crítica, y desarrollo lo que sería esta parte de lo que es mi gráfico de Gantt. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Bueno, más adelante en la página 17.2.8, ojo, préstenle mucha atención. Tengo yo dos fases cuando hago un proyecto, una fase de evaluación y una fase propiamente ya de implantación. Entonces, revisemos la fase de evaluación. Primero yo tengo una idea que quiero hacer. De ahí pase a hacer así la solicitud de proyecto, que se empieza a subdividir. Vean la parte 17.2.8, la parte superior. Hablo de lo que se refiere a definición del material de empaque, porque estoy hablando de envase y empaque. Definición, qué materias primas voy a utilizar. Y el estimado de ventas, debo de tener una idea hacia dónde yo voy a estar enfocando. Cada uno de ellos me va a llevar a su propia ruta. Por ejemplo, si yo hablo del estimado de ventas, pues en principio dice, ¿se tiene equipo para poder hacer la venta? Sí, no. Si hay un sí, pues me voy siguiendo con respecto a esa ruta para estar trabajando en el estudio de capacidad de sus requerimientos. Posteriormente, flecha de determinación de gastos de fabricación. Por otro lado, si se tiene el equipo, en la parte no, pues definir el equipo que necesito para comprarlo. Obtención ya de lo que sería la cotizo y compro.
y toda esa parte junto con otras componentes que sería el desarrollo de proveedores, partiendo de lo que sería después de la definición de materia prima, pues yo necesito ver quiénes son mis proveedores. De esos proveedores tengo que dar especificaciones técnicas o preliminares del material de prima que voy a necesitar, y finalmente ya teniendo la definición de las características o especificaciones de mi materia prima, me voy a cotizar para contratar la materia prima. Y también, por otro lado, pues tengo que estar viendo si ya hice la definición de materias primas, la definición del material de empaque, donde tengo que ver, hacer un desarrollo de proveedores. De desarrollo de proveedores, pues tengo por un lado tener especificaciones preliminares del material de empaque y cotizar, ya definido, hacer una cotización del material de empaque. Y si se fijan, todo sumado, que es la obtención de cotizaciones referente al equipo, la determinación de gastos de fabricación respecto a la capacidad de la planta, lo que es la cotización de la materia prima para la especificación de lo que van a ser nuestros proveedores para tener los empaques y envases, y las cotizaciones del material de empaque, todo eso me da cálculo del costo de producción. El costo de producción, y no me voy a explayar mucho en la diagrama que están viendo ustedes, sumado con la factibilidad de la fabricación, la evaluación de vida útil y la que sería la aceptación o rechazo del consumidor previo al estudio de mercado, eso me va a dar dando una evaluación final del proyecto. ¿Por qué? Porque yo ya determiné cuál es mi costo de producción, la factibilidad de fabricarlo, la evaluación de la vida útil del producto y de mi equipo, y finalmente cuál es la aceptación o rechazo que puedo tener de mis clientes. Si yo ya tengo todo eso definido, ok, todo esto fue una fase de evaluación, y entonces paso a la parte de implantación. Y la parte de implantación, pues si vamos viendo los componentes de ese diagrama que aquí tengo, por un lado, la preparación de la justificación económica. ¿Por qué? Porque voy a invertir. Segundo, la elaboración de especificación de las materias primas de envase, empaque y el producto que voy yo a envasar. Y tercero, la elaboración de especificaciones de los materiales de empaque. Debo dar las especificaciones que en su momento se le van a dar a mis proveedores. Esta última parte nosotros ya lo vimos en un punto anterior, en el segundo ordinario. ¿En dónde vimos esa parte? Elaboración de especificaciones de materiales. ¿En qué parte lo vimos? Por ejemplo, las cajas de cartón, había un gráfico que teníamos que revisar. ¿Cuál fue? Capítulo 4. Ahí que les pedí. ¿Ya no se acuerdan? ¿El dibujo mecánico? El dibujo mecánico, ¿no? El dibujo mecánico que lleva. Ya llevaron dibujo mecánico antes, desde la vocacional, ¿dónde? ¿Una ficha técnica? Sí, pero ¿qué lleva el dibujo mecánico? Medidas. Medidas. Sí, y claro, yo le voy a agregar en su momento, ya con las especificaciones técnicas, pues de qué material se trata, ¿no? O sea, el dibujo mecánico y la ficha técnica es apenas una parte de todo un proyecto que uno tiene que estar realizando, ¿no? Porque tengo que dar muy claramente cierto tipo de especificaciones, a veces bajo norma, no normas ASTM, qué número. Entonces, todo eso debe de cumplirse, y eso es toda la etapa cuando estoy haciendo mi evaluación. Pero cuando llego a la parte de implantación, pues yo ya debo de tener claramente la elaboración de las especificaciones de los materiales de empaque. No nada más si es una caja de cartón, sí, caja de cartón, ¿qué? Pues tipo de flauta, las dimensiones, las medidas, y tengo que dar ya datos de las resistencias mecánicas que yo estaría esperando. Entonces, esto viene, la elaboración específica de la materia prima del producto, porque yo voy a realizar mi producto, entonces yo necesito tener especificaciones de materia prima. Y por otro lado, la preparación de la justificación económica, puesto que una empresa, como función principal, ¿cuál es el fin de una empresa? ¿El fin? ¿Cuál es el fin de una empresa? Pues generar ¿Tener ganancias, ¿no? ganancias? Generar ganancias.
Exactamente. quiebra. Generar ganancias porque va para poder pagar a los empleados, a ustedes si están en esa empresa. ¿Cómo? Pues para poder darle rendimientos a los accionistas, ¿no? A la gente que está invirtiendo su dinero en la empresa. Si es un solo dueño, pues es para él la ganancia, pero generalmente uno se asocia. Y entonces entre varios socios se invirtió y cuando haya recuperación, pues cada quien quiere tener su ganancia. Pues todo eso entra en todo ese estudio económico. O sea, yo no voy a invertir en algo que no es negocio. Cuando es negocio es porque voy a ganar yo dinero. ¿Mm? Y por lo tanto, pues tiene que verse inclusive la parte de cuánto voy a invertir y uno de ellos incluye los sueldos de los trabajadores. También de eso, si quiero pasarme, vamos a poner la empresa, quiere pagar poco con un trabajador, léanse ustedes como ingenieros que estén en esa empresa, ¿qué va a pasar con ustedes en esa empresa? ¿Quién me dice? ¿Se van a quedar toda la vida ahí? No. ¿Qué va a pasar? Pues van a migrar, ¿no? Van a buscar, si ya están capacitados y están preparados, pues van a buscar donde haya mejores ofertas de empleo. O se van a quedar por ahí, a lo mejor con salario mínimo. No. Ah, bueno, No. van a buscar lo mejor, ¿no? El propio empresario, pues también tiene que buscar que si yo estoy ganando dinero, yo debo de tener también en su momento bien pagados a mis trabajadores, lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si no, pues voy a tener un problema de migración y un problema de migración habla que la nueva gente que esté contratando lleva una curva de aprendizaje. Entonces, una empresa que siempre esté trabajando con trabajador novato, pues no va a dar resultado. O su nivel de competencia es muy bajo. Entonces, eso pega fuertemente. Entonces, yo quiero pagar bien, que entonces yo también le exijo que mis trabajadores, pues también mis ingenieros que van a hacer mi evaluación de proyectos de productos, hagan bien mis evaluaciones y hagan bien la implantación de todo esto, ¿no? Todo lo que está conllevando toda esta parte de un proceso de producción. Entonces, este capítulo, que es el capítulo 17, viene para el examen. ¿Qué viene exactamente? Puedo pedir algunas cuestiones de los diagramas y la cuestión de una evaluación de proyecto. ¿Quedaría esta parte clara? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, el capítulo 17 ya lo tenemos. Previamente tengo la parte que ya traté, que fue el de control de calidad. Ahora, voy a checar la parte de calidad, porque me voy a una parte que son las normas de la Military Standard. Fíjense bien algo que también deben de checar muy bien. Pásense, por favor, al capítulo 19. Cuando lo tengan, me avisan. Ya, profe. Pues fíjense bien, la primera tabla, que es la 2 Romano A, que es plan de muestreo sencillo por inspección normal, no hay problema en la búsqueda de cómo van a quedar mis AQL con respecto a lo que sería en la búsqueda de las letras para estar checando cómo estar buscando mis AQL crítico, mis AQL de efectos mayores y de menores. O sea, puedo usar toda mi tabla. Eso pasa en inspección normal. Igual está pasando con inspección estricta. Muestreo sencillo para inspección estricta, página 19.2.4. Pasa igual con 19.2.5, que sería plan muestreo sencillo para inspección reducida. No tendría, ojo, ya empezamos con ciertos problemillas. Fíjese, plan de muestreo doble para inspección normal. Página 19.6. ¿Ya la están viendo? Sí, ya. Aquí yo no puedo trabajar los AQL de 0 y de 0.02. Fíjense bien por qué. Porque no hay como valores. no tienen No hay número. valores, ok, entonces no es. A veces lo que dicen, no, pues te vas a ir, te corres a tu derecha, pero eso tiene que ser un acuerdo cliente-vendedor, pero en general no hay valores. Muy buena observación. Si yo me voy a la tabla que está en la Military Standard, plan de muestreo doble para inspección estricta,
Pues igual, yo no puedo estar utilizando valores de 0.01 y 0.015. No hay valores. Sigo avanzando en mis tablas. Me voy a inspección de muestreo doble para inspección reducida. Yo no puedo irme a valores de 0.1, 0.015. Si me voy todavía más complicada, plan de muestreo múltiple para inspección normal, ¿sí? Aquí van a darse todavía más todavía de que yo no tengo valores, inclusive hasta 0.065 en mi AQL. ¿Se están dando cuenta? No hay valores. Sí. ¿Sí? Entonces, mi tabla también tiene a partir de cuándo pudiera yo estar utilizando la tabla. Eso es importante que lo vemos. Igual está ocurriendo página 19, 2.10, plan de muestreo múltiple para inspección normal. Igual checo para plan de muestreo múltiple para inspección normal, la tabla 4.2.a, ¿sí? O sea, continuando, que es las letras P, Q y R. Y esta parte es importante. Vean todavía, plan de muestreo múltiple para inspección estricta, página 19, 2.12. Aquí todo es mucho más estricto, ¿no? Y entonces yo voy a ver a partir de qué AQLs yo puedo estar trabajando para poder utilizar esta tabla. Igual está pasando con su página 19, 2.13. Voy revisando en la 19, 2.14, 19, 2.15, 19, 2.16, 19, 2.17, ¿no? Esto es importante que también uno lo considere cuando está uno manejando, porque si no a priori tomo la tabla y digo, pues trabajemos con una AQL de 0.1. Espérate, ¿para qué tipo de muestra estamos hablando? Entonces, esas partes sí tenemos que estar identificando y ponernos de acuerdo cliente y proveedor. ¿Sí? Porque si no, a lo mejor ustedes les manejan otra cosa, el cuate que está haciendo 100 ustedes clientes y el otro es el proveedor, y ustedes se van con sí, yo ya manejo las AQL porque me las enseñaron acá en empaque y embalaje. No, cuidado con esta parte, ¿no? Entonces hay que revisar bien la información con la cual sí podemos manejar y en dado caso, pues tener la comunicación necesaria para ponerse de acuerdo entre ahora sí cliente y proveedor. Entonces, como ustedes están en un área de empaque y embalaje, si va a haber inspección, pues ustedes tienen que ponerse de acuerdo con su contraparte, ya sea que ustedes sean los clientes o bien que ustedes sean los vendedores. ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, Ok. profe. No, profesor. Entonces ya tenemos claramente por dónde vamos para examen. Claro, todavía nos faltan que ver más cosas, pero pues ya tenemos definido, ¿no? El 50% de su trabajo es de ustedes, que corresponde checar bien con su el material que van a exportar o el material o equipo que van a comprar, tener ya los contactos pertinentes, revisar sus rutas de cómo se va eso a enviar al extranjero, cómo lo van a traer. Entonces, eso ya me está involucrando cosas. No es un solo paquete que envíe por DHL, ¿eh? Estamos hablando que voy a mandar por contenedores de alguna manera. Al menos sería una exportación y al menos una importación. Y entonces puede que hacer varios tipos de cálculos. Y ya les di una guía al principio. Tienen todos, supongo, la guía, ¿verdad? Para que no haya problema qué debe contener el trabajo. ¿Podría volver a mandarla, profe? Es que a mí se me borró de mis archivos. A ver, ahora sí, déjame encontrarla. Permíteme nada más. Primero deja localizarla, ¿eh? Gracias, profe. Porque es para noticias tuyas, la computadora que estaba utilizando como recibir tareas con virus, la otra máquina, la grande que tenía, se bloqueó. Entonces está ahorita en Asus para que me la desbloquee, ya tiene una semana. Entonces eso me pasó por andar aceptando trabajos que no debía de haber aceptado. Aquí tengo mi guía, nada más deja ver que abra, que tenga todo lo que quiero. Sí, aquí está. Bueno, primero la voy a mostrar, ¿de acuerdo? Y ahorita se las vuelvo a subir. Porque si hay dudas, pues ya lo vemos. Tienen que entregar una semana antes de la fecha el tercer ordinario. El tercer ordinario está fijado para el día jueves
26 de enero. Por lo tanto, una semana antes, que sería jueves 19, ustedes ya me lo tendrían que haber enviado. ¿Sí? El asunto va a ser secuencia, apellido y nombre completo, y dice trabajo final. Su portada pues lleva el escudo del Politécnico, el OPIXA, nombre del alumno, identificar secuencia, fecha de entrega y bueno, y mi nombre de profesor. Tiene también ahí mismo en su portada título del trabajo, ejemplo, importación y exportación de, por ejemplo, a Birmania, ¿no? O al país que ustedes estén considerando. ¿Sí? Podrán agregar qué producto están exportando, qué producto están importando. Después viene adentro ya una página aparte, introducción, qué se pretende con este trabajo, cuál es el objetivo general y objetivos particulares. Y podrán poner ahí mismo, tal vez en otra página, el contacto vía la embajada, el consulado, representante, nombre, dirección y correo del contacto. ¿Sí? Ya teniendo esa información, viene en otra página, el producto exportar, qué características tiene, lugar de fabricación, como es en México, ustedes van a exportar, entonces en México, dónde se fabrica o dónde se hace la producción, su ruta de transporte, carretera, ferrocarril, hasta llegar al puerto aéreo o marítimo, sale de México y arriba al país de destino, a lo mejor es por carretera, ¿no? Si van a Estados Unidos o van a Guatemala, pues ustedes lo tienen que definir muy claramente, ¿no? Ruta hasta llegar con el cliente, normas internacionales involucradas, la 780, la 7000 y otras normas internacionales. Aquí les di una liga para apoyo. Incoterms involucrados. Van a poner su mapa, distancia y tiempo aproximado de llegada. Describir su empaque, envase y la estiva. Colocar la ficha técnica de la estiva. El dibujo mecánico del material de embalaje. Cantidad de producto a enviar. Determinar los defectos críticos mayores y menores que se pueden presentar y definir un plan de muestreo. Determinar cuál es el AQL crítico que van a trabajar, su defecto mayor y su defecto menor. Anexar las tablas que se utilizan. Indicar su criterio para aceptar o rechazar el lote, es decir, explicar por qué ese criterio. Y eso es para lo que sería exportar. Bueno, acá viene ahora producto A que debe ser importar. Y es para importar. Lugar de fabricación o producción, ruta de transporte, carretera, ferrocarril, igual hasta llegar a puerto aéreo o marítimo. Sale, en este caso ya no sale de México, va a México. Vamos a cerrar me voy con el Word. Que me abran. Lugar de fabricación o producción. Sale de llega a México, sale del lugar de exportación, llega a México y de ahí a dónde lo van a llevar, cuál es el lugar de destino. Va a ser en Monterrey, en Mérida, Ciudad de México, a dónde va a llegar. Pues van a marcar cuál es su ruta hasta llegar con el cliente, igual que normas están internacionales involucradas, todas las normas, Incoterms involucrados, describir su empaque, envase y estiva, igual colocar la ficha técnica de estiva, dibujo mecánico, cantidad de producto a enviar, 5.6.
y determinar los defectos críticos mayores y menores que se puedan presentar, su plan de muestreo y finalmente conclusiones del trabajo. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Sí. Ok, esto se los voy a enviar a escritorio, pero va en PDF. Sí. Lo revisan, que lo tengan, por favor. Ya, profe. Ujú. Ya, profe, muchas gracias. Ok, entonces ahí lo tienen ya para que lo vayan ya desarrollando. No queda mucho tiempo, ¿eh? No se confíen. Y de hecho, pues el objetivo principal es que tengan todas las herramientas de todo lo envase y embalaje, pero ya integrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son cadena de suministro, entonces, pues van a manejar esto. No llevan una materia que se llama lo que es administración de almacenes, que se liga mucho con esta parte de la materia, pero tienen suficiente información pues para que puedan hacer un buen papel. Bueno, son las 11:25. Nos vamos a ver el jueves, todavía no son vacaciones. Entonces,